Muy buenas noches, doctora María del Carmen Cárdenas, compañeros de la Universidad de las Peruanas del primer semestre de educación. Les habla su compañero Franklin Angulo Acosta. El día de hoy voy a exponer sobre trastornos psicofisiológicos del comportamiento humano. Vamos a hablar sobre el primer tema, que es anorexia. Anorexia, existen varias hipótesis que intentan explicar su origen, desde alteraciones en la estructura familiar con una apariencia de armonía, una gran desilusión encubierta, ¿no? Comienza típicamente en una joven que se ve gorda o que quiere perder unos kilos. Comienza una dieta a la semana. A pesar de haber adelgazado, no se conforma y continúa haciendo una dieta severa. A menudo siente frío, por ello tiene que cubrirse de ropa, de abrigo, pierde periodos menstruales y comienza a distanciarse de sus familiares para no comer más. Son perfeccionistas, inseguras, dispuestas a cumplir con lo que le dicen los demás. Intentan mantener absoluto control sobre sus pensamientos y apariencia. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar que son anoréxicas? Rechazo al peso corporal por encima del valor mínimo, miedo a ganar peso o convertirse en obesa corporal, alteraciones en la percepción de la silueta corporal, se ve muy gorda, se siente en sobrepeso. Si ha tenido la primera regla, ausencia de por lo menos 3 ciclos mensuales consecutivos. ¿Cómo se da el tratamiento? El tratamiento se debe evitar que vaya al hospital y se debe tratar de manera familiar o ambulatoria, ¿no? O se le debe de llevar a un especialista, una psicoterapia individual, o puede ser la psicoterapia también familiar, o el asesoramiento nutricional, es decir, qué tipo de alimentos debe consumir. Gracias. Continuamos con el segundo tema, que es otro trastorno psicofisiológico. Es una enfermedad que conocemos como la timidez. Son las personas que son tímidos, que tienen mucho miedo y no quieren salir a conversar o a saludar. Cuando no les queda más remedio que hacerlo, tiembla el cuerpo, actúan torpemente y se quedan parados en un rincón sin abrir la boca, ¿no? En el colegio le ocurre lo mismo, incluso llega a no decir la lección al profesor por vergüenza, ¿no? Otros chicos hablan entre sí en el recreo y él prefiere observar nada más, sin atreverse a participar, aunque confiese que le gustaría hacerlo. Síntomas. ¿Cómo sabemos que es tímido? Normalmente se ponen rojos su cara, les tiemblan las manos, les palpita el cuerpo, sequedad en la boca, tartamudean, sudores, sale corriendo en cuanto pueda, ¿no? Se va rápido. ¿Por qué son tímidos? ¿Cuáles son las causas de la timidez? Falta de confianza en sí mismo, ¿no? Puede proceder también de un complejo de inferioridad, o sea, se sienten menos que los demás. ¿Qué más? Puede aprenderse de los padres también. En ocasiones es un papel que se adopta en determinados contextos, ¿no? Puede ser en el colegio, en la casa o en otros sitios. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe superarlas, ¿no? Normalmente los adolescentes, en un 80% más o menos, intentan superarlos por sí mismos, porque ya tienen más edades y van dándose cuenta que pueden ellos salir adelante. Solo cuando la timidez tenga importantes repercusiones se tiene que recurrir a un especialista, ¿no? A un médico, para que pueda salir de este problema psicofisiológico. Gracias. Continuamos con el tercer tema de trastornos psicofisiológicos. Vamos a hablar sobre agresividad. Agresividad viene sobre todo en la adolescencia. Los niños humillados y maltratados tienden a volverse emocionalmente insensibles a estas situaciones y aprenden que la agresión es la respuesta automática ante las contrariedades. Con lo que los de adultos repetirán este tipo de escenas, siendo ahora ellos los agresores. La adolescencia es una etapa de especial tendencia a la agresividad.
Pueden culpabilizarse a la familia por lo que no les gusta y pueden sentirse tremendamente solos, con lo que desarrollarán mecanismos de defensa que fácilmente se convierten en agresivos. ¿Cuáles son las causas de la agresividad? Son los factores neurofisiológicos, biológicos, endocrinos, algunas enfermedades mentales, la situación económica también puede ser, la pobreza, el desempleo, la discriminación, y también podría ser la tensión de una sociedad no competitiva, ¿no? La ausencia de proyectos o un sistema escolar ineficaz, ¿no? Que no es perfecto, ¿no? O podría ser el ambiente familiar deteriorado o la posesión también de armas, que es un gran factor de riesgo excesivo, ya que en cualquier momento podría terminar con una agresión o puede ser un homicidio, podría terminar, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer para que no haya agresividad, no sean agresivos los adolescentes o las personas? A veces depende de las causas, ¿no? Si son problemas de enfermedad mental, en ese caso hay que recurrir al médico y hacer un tratamiento especial. Podrían ser también en cuanto a los factores ambientales, o la familia debe tomar una iniciativa para neutralizar, ¿no?, las conductas de la agresividad. También se debe tratar de negociar con las personas, escuchar e informar abiertamente sobre determinados riesgos, promover actitudes positivas, motivar en la línea de la constancia y el trabajo, es decir, tener ocupado, ¿no?, a las personas para que no estén pensando en cosas negativas, sino en cosas positivas. Gracias. Continuamos con el cuarto tema, que es la ansiedad. La ansiedad normalmente se demuestra en los adolescentes, ¿no? Con niveles altos de ansiedad suelen mostrarse inseguros, quieren ser perfeccionistas, con necesidad de recibir aprobación para que les aseguren la calidad de lo que hacen, ¿no? Confían poco en sí mismos, les da miedo cualquier situación y requieren la constante presencia de un adulto, o sea, la autorización de un adulto para enfrentarse a sus temores. La ansiedad es un tipo concreto que experimentan algunos adolescentes ante la posibilidad de tener que separarse de sus padres o personas queridas. Sienten temor a los ladrones, a que les pase algo a sus padres. Antes de admitir el motivo, no querer separar de sus seres queridos, dan justificaciones, pueden presentar un cuadro físico muy espectacular, ¿no? Desmayos, dolores de barriga, palpitaciones, etc. ¿Qué más les puede dar una crisis de ansiedad? Ataque de pánico. La forma más dramática es la sensación de muerte inminente. El adolescente se pone blanco, presta un cuadro muy llamativo, semejante a patológicas físicas, graves aunque sin secuelas de estas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la ansiedad son palpitaciones de ritmo cardíaco acelerado, temblores o sacudidas corporales, molestias alrededor del corazón, mareos, sensaciones de pérdida de la conciencia, miedo a volverse loco o perder el control, sudoración, sensación de ahogo, náuseas, miedo a morir, sensaciones de hormigueo en el cuerpo. ¿Cómo se debe tratar? Medicación, psicoterapia individual o algunas sensaciones de terapia familiar. Gracias. Continuamos con el quinto tema sobre trastornos psicofisiológicos, y el día de hoy vamos a hablar sobre la estrés. La estrés es una mezcla de depresión y ansiedad. También puede manifestarse por alteraciones severas de la conducta, como vandalismo, conducción irresponsable, peleas o incumplimiento de las normas sociales propias de su edad. Hay situaciones especialmente estresantes, por ejemplo, la terminación brusca de un noviazgo, aislamiento social, falta de amigos, dificultades de integración escolar, problemas de relaciones con los padres. ¿Y cuáles son los síntomas del estrés? Puede ser el cansancio, dolor de cabeza, dolores de espalda u otras molestias. Comer, beber o fumar en exceso también. Actitud depresiva, tristeza, llanto y desesperanza podría ser también. Otros síntomas podrían ser el nerviosismo, inquietud y ánimo preocupado, dificultad para concentrarse,
repentinas fugas también del hogar, brotes de mal genio, rabietas o por el contrario, retraimiento también social podría ser. ¿Cómo se debe tratar un estrés? Debe ser llevado a cabo por psicólogos del ámbito infantil y juvenil, ¿no? Que determinarán la línea terapéutica con las debidas sesiones de la terapia familiar, puede ser, ¿no? Normalmente al intervenir en los factores desencadenantes del estrés se consigue limitar la mayoría de los síntomas, ¿no? Lo importante es que se logre el objetivo, ¿no? De que la persona se desestrese, o sea, salga de esta situación, ¿no? Que es un trastorno psicofisiológico. Gracias. Continuamos con el sexto tema sobre trastornos psicofisiológicos. Vamos a hablar sobre depresión. Depresión es el estado de ánimo deprimido en el adolescente. Son demasiados cambios para tan poco tiempo, ¿no? Y muchos jóvenes reaccionan con aislamiento, actividades reducidas al mínimo y excesos de pesimismo, etc., ¿no? La depresión en la adolescencia es una señal de alarma, ¿no? Tener en cuenta por los padres educadores. Es el cambio de comportamiento repentino en el joven, ¿no? O la señorita. Una depresión puede ocultarse tras el consumo del alcohol, de las drogas, etc. ¿Cómo se puede saber que tiene depresión? ¿Cuáles son los síntomas? Podemos ver que una persona tiene depresión cuando el estado de ánimo está decaído o debilitado, cansancio o falta de energía, pérdida de interés para cualquier actividad, el sueño está aumentando o disminuyendo, sentimientos de inutilidad, ¿no? El peso aumenta o disminuye de manera significativa sin realizar ningún régimen, agitación o enlentecimiento psicomotriz, dificultad para pensar o concentrarse, miedo a morir o ideas de suicidio. ¿Qué debemos hacer para que salga de la depresión? Acudir a un psicólogo o el tratamiento que puede ser con las medicinas, ¿no? El ejemplo medicado por el doctor, por el médico. Gracias. Continuamos con el séptimo tema sobre trastornos psicofisiológicos. Vamos a hablar sobre obesidad. Obesidad se entiende por lo que uno tiene mucho peso, ¿no? O sea, se vuelve muy gordo y eso a una persona le molesta. Una preocupación excesiva por el peso. En muchos casos solicitan hacer dieta, chicas que no lo necesitan en absoluto, ¿no? O se confunden un sobrepeso, que es fácilmente controlable con una obesidad. Parece que estar delgado sea la solución de muchos problemas de timidez, la relación incluso familiares. Si uno consigue estar delgado, todo se arreglaría, ¿no? Conviene acudir al médico para que sea él quien evalúe la necesidad de realizar dieta. ¿Cómo se puede ver que uno está obeso o cuáles son las causas de la obesidad, ¿no? Herencia de los hijos, de padres obesos, tienen grandes posibilidades de serlos ellos también. Hábitos inadecuados, elevados consumos de alimentos, escasa actividad física, ¿no? O sea, no hace mucho ejercicio físico. Efectos de la obesidad. La obesidad interfiere de varias maneras, pudiendo incluso acelerar la maduración sexual y el curso del crecimiento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué efectos más puede tener? La autoestima dañada por bromas crueles, preocupación por los que otros adolescentes puedan pensar de ellos, ¿no? O sea, pueden decir que son gordos, no sé, que están muy subidos de peso, etc., ¿no? Tristeza y aislamiento encuentran consuelo de comer, construyendo un círculo vicioso de que es difícil salir. ¿Qué hacer? ¿Qué se debe hacer cuando uno tiene la obesidad? Reducir la ingesta de calorías, aumentar el ejercicio físico, ¿no? ¿Qué más? Restar importancia al peso, no forzar la realización de una dieta, organizar las comidas con más tiempo, donde tengan lugar de conversaciones agradables. Incluir las frutas en lugar de los helados. Ocasionalmente puede ser útil recibir tratamiento psicológico. Gracias. Continuamos con el octavo tema sobre trastornos psicofisiológicos. Vamos a hablar sobre bulimia.
La bulimia es un trastorno de alimentación en la cual la comida y el peso son obsesiones, pensamientos constantes sobre estos dos temas se imponen en las enfermas sin saber cómo evitarlos, ¿no? O controlarlos. La característica fundamental de la bulimia son los tremendos atracones de comida, las que se abandonan las personas que padecen esta enfermedad. Cualquier frustración o sensación de ansiedad no controlada puede terminar frente a una gran cantidad de pasteles, galletas, helados, etc. Comienzan entonces una serie de conductas tendentes a evitar esa catástrofe que supone el engordar, como puede ser provocarse vómitos, periodos de ayuno, abusos de laxantes. Una bulimia puede permanecer en secreto, ya que es un tema del que los adolescentes no se sienten orgullosos. Algunas complicaciones médicas que empiezan a aparecer son las que descubren el problema a la familia, ¿no? Factores que mantienen la bulimia: restricción crónica de comida al someterse a una dieta severa. Pueden ser factores biológicos. Algunos expertos creen que el metabolismo se adopta en el ciclo bulímico de comer o purgación, ¿no? Disminuyendo su ritmo, incrementando así el riesgo de aumentar el peso, inclusive a través de la ingestión normal. Durante la etapa de la dieta, entre otros los periodos de comer excesivo, las personas se tornan a veces irritables, deprimidas y pueden tener una tendencia mayor a expresar trastornos de personalidad. Los sentimientos positivos solo pueden ser restaurados con otro periodo de comer y sigue así el ciclo, ¿no? La explicación de este trastorno: existen numerosas hipótesis que intentan explicar el origen de este problema, desde alteraciones de la estructura familiar con una apariencia de armonía y una gran disilusión encubierta. Ser atractiva significa sobre todo ser delgada. ¿Cómo se debe tratar? Evitar sobre todo la hospitalización siempre que se pueda, acudir a una psicoterapia individualmente, puede ser grupal o familiar también, y un asesoramiento nutricional. Vigilancia regular de las condiciones físicas realizando la analítica necesaria. Gracias. Continuando con los trastornos psicofisiológicos, vamos a hablar el día de hoy sobre obsesión. ¿Qué es la obsesión? Son ideas que vienen a la cabeza, rodeadas de ciertas magias. Por ejemplo, si digo tal palabra, me trae suerte, ¿no? Si me pongo esta camiseta, hoy me encontraré con un fulanito, ¿no? Si piso una línea, tendré una racha de mala suerte, ¿no? Pequeñas manías que, como siempre, llevadas a un extremo, pueden convertirse en problemas serios. Conductas compulsivas donde existe la necesidad imperiosa de realizar una acción que no puede pararse. La obsesión más frecuente son en los adolescentes. Es su salud física, dolores de cabeza, palpitaciones inexplicables, sensaciones de no poder respirar, de tener un nudo en el pecho, imposibilidad de tragar sólidos, sensación de tener un cuerpo extraño dentro del cuello. Se trata siempre de órganos percibidos de manera inmediata como vitales. Algunas conductas obsesivas compulsivas: excesiva pulcritud con arreglo de material escolar en la habitación, temor a contaminaciones, lavados prolongados, limpieza repetitiva de los utensilios de comer y evitar tocar determinadas cosas que haya podido tocar cualquiera. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento, solo cuando estas conductas son claramente evidentes, se necesita una asistencia psiquiátrica, una adecuada medicación antiobsesiva y un apoyo de psicoterapia que puede hacer desaparecer estas agobiantes manías y obsesiones. Agradezco por la oportunidad que me han dado de exponer estos temas sobre trastornos psicofisiológicos, que son muy importantes conocer porque cualquiera de nosotros, de nuestros hijos, nuestros familiares pueden tener, y es importante conocer porque cómo podemos actuar en esos casos y cómo podemos ayudarlos para salir sobre este problema, ¿no? Gracias por la oportunidad, doctora María del Carmen, y gracias, compañeros, por haberme atendido sobre este tema de trastornos psicofisiológicos. Gracias.